Bienvenidos al curso de Fundamentos de Contabilidad con el profesor Winston Malcolm. Los objetivos de este curso son: primero, definir las cuentas y aprender cómo se usan. Segundo, explicar los significados de débito, crédito y el sistema de partida doble en contabilidad. Tercero, demostrar el uso adecuado del diario general y el mayor general para registrar transacciones comerciales. Veamos a continuación una definición simple de la contabilidad. La contabilidad es la ciencia o técnica que brinda información sobre la situación económica de una entidad para la toma de decisiones. Es decir, proporciona información a los dueños, accionistas y gerentes, así como también suministra información a usuarios externos. La contabilidad como ciencia se fundamenta en algunos principios claves. A continuación veamos algunos de estos principios. Primero, el principio de entidad en marcha. Segundo, el principio de periodo contable. Tercero, el principio de enfrentamiento. Cuarto, el principio de conservativismo. Quinto, el principio del costo. Sexto, el principio de relevación suficiente. Séptimo, el principio de la unidad monetaria. Y octavo, el principio de consistencia. Ahora que ya vimos los principios, pasamos a analizar los tipos de negocios e instituciones en los cuales se aplica el uso de la contabilidad. La contabilidad se aplica a las entidades que son personas naturales, sociedades anónimas, sociedades colectivas y fundaciones. Veamos en mayor detalle qué significa cada tipo de estos negocios. La persona natural ejerce y cumple sus derechos a título personal. Las sociedades anónimas es todo ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y que no sea una persona física. Las sociedades colectivas es una organización de un grupo de individuos que responde a terceros como una persona distinta a la de sus socios. Y las fundaciones, por su parte, son organizaciones sin fines de lucro. Corresponde entonces analizar la estructura de las cuentas utilizadas en la contabilidad. Las cuentas de la contabilidad se pueden dividir en 5 grandes rubros. El primero de ellos son los activos. Segundo, los pasivos. Tercero, las cuentas de patrimonio. Cuarto, las cuentas de ingresos. Y quinto, las de gasto. Estas se relacionan con lo que significa el código de cuentas, en el cual se establecen las diferentes cuentas de una empresa. Estas cuentas se desarrollan en un sistema de partida doble. Por un lado están los débitos y del otro lado están los créditos. Los débitos tienen las siguientes cuentas: las cuentas de activos, las cuentas de dividendos y las cuentas de gastos, que aumentan por el lado débito. Por su parte, los créditos tienen sus cuentas también que aumentan por esa parte, tales como los pasivos, las acciones comunes, los ingresos y las ganancias retenidas, las cuales, como vimos anteriormente, aumentan por el lado crédito. Vamos a ver ahora cómo la estructura de las cuentas se relaciona con el sistema de partida doble. Banco, cuentas por cobrar, alquileres pagados para adelantado, seguro pagado, equipo, edificio, automóviles, mobiliario, etc. son todas cuentas de activos. Algunos ejemplos de cuentas de pasivos son cuentas por pagar, letras por pagar, salarios por pagar. Y otros ejemplos que corresponden al patrimonio son las acciones emitidas y las utilidades retenidas. La manipulación de estas cuentas se lleva a cabo mediante las reglas de débitos y créditos. Como podemos observar, los activos aumentan por el lado débito con el signo positivo debajo y
y la flecha que indica que va hacia arriba que indica que aumentan por ese lado. Los pasivos por su lado aumentan por el lado crédito y como podemos observar también tenemos el signo de más del lado crédito. Y el patrimonio, o sea, aquellas cuentas que tienen que ver con el capital también aumentan por el lado crédito, como podemos ver con el signo más del lado crédito. Las reglas de débito y crédito para la sección del patrimonio indican que los dividendos aumentan por el lado débito, las acciones comunes por el lado crédito, las utilidades retenidas por el lado crédito, mientras que las cuentas de operaciones o las cuentas del estado de ingresos y egresos, tenemos que los gastos aumentan por el lado débito y los ingresos aumentan por el lado crédito. A continuación se presenta un cuadro resumen con el saldo normal que debe tener cada tipo de cuenta. El saldo final de cada una de estas cuentas es como se ve a continuación. Los activos tienen saldo débito, los pasivos tienen saldo crédito, las acciones comunes saldo crédito, las utilidades retenidas saldo crédito, los ingresos saldo crédito, los gastos débito y los dividendos saldo débito. Pasemos ahora a ver cómo se analizan las transacciones antes de efectuar sus registros en los libros. Análisis de transacciones. Primero tenemos que determinar qué cuentas están involucradas en cada transacción. Luego debemos definir qué tipo de cuenta es, si es un activo, un pasivo, un ingreso, un gasto. Y desde luego que entonces, siguiendo ese paso, debemos identificar si esta cuenta aumenta o disminuye de acuerdo a las reglas que vimos anteriormente. Luego se registra la transacción y finalmente se hace pase a la cuenta del libro mayor sobre cada una de estas cuentas. Veamos un ejemplo. Ese es el caso si el 1 de octubre del año 2011 la empresa Servicios Profesionales S.A. emitió acciones comunes por 25.000 balboas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el libro diario general. Entonces las cuentas afectadas en este caso sería banco, que sería debitado por 25.000 balboas el 1 de octubre porque están ingresando 25.000 balboas al activo banco, y acciones comunes como siempre se aumenta por el lado crédito cuando estamos tratando con esta cuenta. Y por último hay una parte donde hay que explicar qué tipo de transacción se dio, y eso es lo que tenemos ahí cuando decimos emisión de acciones comunes. A continuación veamos otros ejemplos de registro de transacciones en el libro diario. En octubre 3, por ejemplo, se compraron materiales a crédito y debemos dedicar la cuenta de materiales de suministro, que es un activo. Eso lo podemos ver con el código de cuentas 13. Todas aquellas cuentas que comienzan con la decena del 10 serían activos, y podemos ver entonces que se acredita cuenta por pagar porque es un pasivo, es una obligación que tenemos que pagar en el futuro, y todos los pasivos aumentan por el lado crédito. Igualmente en octubre 5 se compró un automóvil en efectivo, entonces tenemos la cuenta de automóvil que es un activo, en este caso es su código número 18, y otro activo que disminuye, que es el activo del banco, en este caso por 12.000 balboas porque el dinero salió del banco. Obsérvese que aquí lo que hay es un cambio de un activo por otro, o sea que disminuyó el activo banco pero aumentó el activo automóvil. Otras transacciones. En octubre 6 se cobró dinero que había sido vendido a clientes a crédito, y se cobró de sus clientes 800 balboas, los cuales
hace aumentar el efectivo en banco por 800 balboas y disminuye entonces las cuentas por cobrar en 800 balboas, ya que han sido cobradas. Finalmente tenemos algunas cuentas que tienen que ver con el estado de ganancias y pérdidas, en donde vemos que hay los gastos de salarios por 500 balboas, los gastos de alquiler por 1200 balboas, y hay que observar que en este caso los dos débitos deben sumar al crédito, y por eso tenemos que el total de dinero que salió del banco fue 1700 balboas, que es igual a las dos partidas de gastos que hay en el lado débito. Veamos ahora lo que es el mayor. La forma más simplificada del segundo libro contable es la cuenta del mayor. Esta forma en que vemos de cuenta T es lo mismo que un libro mayor, pero de manera simplificada. Aquí vemos el mayor en su verdadera forma completa. Agrupando las cuentas vemos que hay una columna para fecha, una columna para detalle, otra columna para número de referencia de donde viene la transacción en el libro diario. Entonces vemos que hay una columna para registrar los débitos y los créditos, y finalmente otra columna para identificar cuál es el balance de débito o crédito que hay en cada fecha. Esta cuenta es la cuenta 101, o sea, es la cuenta que corresponde al banco. Ahora vamos a ver cómo se hace la transferencia del libro diario al libro mayor. En la parte superior lo que tenemos es el diario general, y vemos nosotros entonces que los 25.000 balboas que se habían debitado a la cuenta de banco va a ser transferida al mayor general de la cuenta de banco. Así tenemos que el primer paso es establecer la fecha. El segundo paso lo constituye identificar la página de referencia de donde viene esta transacción en el libro diario general, página 1. En este caso vemos que tenemos la referencia del mayor DG1, que significa que viene el libro diario de la página 1. Tenemos la cantidad debitada, que fue de 25.000 balboas, y por lo tanto el saldo a esa fecha sería de 25.000 balboas, ya que no había nada más en la cuenta de banco hasta ese momento. Para el 5 de octubre tenemos otra transacción que va a ser traspasada al mayor, y esta viene del registro que se hizo en el 5 de automóvil, que se pagó por el automóvil 212.000 balboas, y entonces eso significa que hay que acreditar la cuenta del banco porque salieron 12.000 balboas, y en la columna de balance ahora tendremos un balance de 13.000 balboas nada más, que significa